Las 8:11. Damos la bienvenida al doctor Tarquino Orellana. Él ha ocupado varias dignidades públicas en Ecuador, estuvo en el Tribunal Constitucional, fue síndico municipal, ha estado también en la arena política como candidato en varias ocasiones, la última vez, hasta donde lo recordamos, como candidato a alcalde. Estuvo presente con Flor María Salazar, una distinguida profesional, muy querida en la ciudad de Cuenca, con una personalidad bastante explosiva, pero coherente. Y estuvo también con Javier Muñoz, con otras personas, impulsando este pacto por Cuenca, cuyo mensaje quedó un tanto difuso y de alguna manera confundió también, pensándose que se trataría de una iniciativa político-electoral. Para aclarar estos temas y ante la ausencia del doctor Tarquino Orellana en la ya larga lista de candidatos para la alcaldía, pues se suponía Pacto por Cuenca podría evolucionar hacia eso, hacia candidaturas y propuestas políticas. Le entrevistamos en esta mañana para conocer su visión, cuál fue el propósito de Pacto por Cuenca y si es que esa iniciativa de alguna manera sigue vigente para incidir, moldear quizá lo que se viene. Una contienda política que tendrá un punto culminante el próximo 29 de noviembre. Le damos la bienvenida, doctor Orellana. Está sin micrófono, si podría, por favor, activarlo. Sí, le saludaba, Gustavo. Ahora muchísimas sí. Gracias por la iniciativa y por la introducción que usted hace para colocarnos en una pregunta principal que me parece que es la que está sugerida por su propia intervención, es ¿cuáles son las causas de Cuenca? ¿Cuáles son las causas que Cuenca tiene respecto de su pasado y las que puede plantearse respecto de su futuro? Y me parece a mí que en esa perspectiva amplia tiene sentido lo que nosotros hemos estado proponiendo, la necesidad de un pacto por Cuenca, la necesidad de una iniciativa desde luego política por la ciudad que rompa la fragmentación y que tenga iniciativas constructivas, coherentes, de consensos que puedan construirse. La idea del pacto está presente, yo diría que está más pendiente y más urgente y que penosamente confronta con una realidad, o sea, la sociedad cuencana, la sociedad política cuencana está absolutamente fragmentada. Y tal vez lo que valga la pena preguntarnos y consultarnos al mismo tiempo que se hacen estos análisis políticos es si es que esas 13 eventuales candidaturas tienen una coincidencia o a qué responden en este momento de la vida de la ciudad. Y si no, es ciertamente lo que nos viene pasando, que es lo más penoso, de que precisamente tenemos 13 candidaturas o tal vez más o terminen siendo menos y el número resulta un poco circunstancial. Preguntarnos si es que en la ciudad está construyéndose efectivamente un proyecto o podemos pensar que está en realidad un proyecto después de lo que usted también preguntaba, ¿qué le pasó a Cuenca después de la salida de este periodo de 6 meses del señor doctor Zamora como alcalde sancionado, de la presencia de la señora vicealcalde que está en ejercicio de las funciones como alcalde encargada y que en este momento de incondicional ha pasado a ser una figura que está supuestamente removiendo el aparato administrativo municipal. No sabemos exactamente hacia qué dirección está, tiene un asesor que lo hemos conocido, una línea, que es la línea del Correato, y tenemos, sí, yo quizá diría... para información de los oyentes, para no quedarnos de lugares comunes, se refiere usted a Leonardo Bersueta, ex legislador por Azuay, por el correísmo. Por el Correato, digo yo, porque el correísmo no es una doctrina, sino una asociación política muy peligrosa, creo, y que tiene una historia en el país lo suficientemente vasta como para ser ingenuos y llamarle progresismo, por ejemplo, que me parece que es un eufemismo peligroso cuando nos referimos al Correato. Me parece también que lo que está cocinándose en el país y lo que está en la disputa política, más allá de este juego político que a veces es el juego de las adivinanzas, ¿no? Y que está acompañado por el marketing y por lo que le llaman la comunicación política y que significa decir
¿Qué conversación instalamos alrededor de quién para convertirlo en candidato potente? Y dejamos de discutir los temas que son importantes y dejamos de preocuparnos de los asuntos que son verdaderamente de fondo y que hacen esta situación, y creo que es el clima político de la ciudad y del país, este clima en donde los ciudadanos somos cada vez más apáticos e indiferentes, absolutamente desconfiados de lo que le pase a la política, mientras la política juega lo suyo, y juega lo suyo en el clima del populismo, en el clima de la aventura política, en el clima del marketing, en el clima este que es de los engaños y las seducciones, ¿no? Entonces, donde ciertamente el discurso político, la discusión seria, queda relegada en función del oportunismo político y en función de los temas que se instalan sin causa, sin las causas que la ciudad necesita conversar. Doctor Orellana, usted, el doctor Muñoz, Flor María Salazar, el pacto por Cuenca, han venido sosteniendo en su mensaje que nuestra ciudad enfrenta una crisis de identidad que podría llevar a su desaparición simbólica. ¿Qué elementos concretos le confirman esta visión de que la ciudad viene perdiendo su carácter histórico, su carácter cultural? Pero yo creo que los cuencanos hemos vivido, por lo menos los últimos 20 años, un proceso de transformaciones muy importantes en el orden social, económico y sobre todo de la comprensión del sentido de convivencia como ciudad en una identidad cuencana. Me parece a mí que lo que los cuencanos hemos dejado de pensar y de creer es en nuestra propia identidad y en un proyecto colectivo como ciudad. Porque los problemas de la planificación, que creo que son evidentes, los problemas que tienen que ver con el propio reconocimiento como una ciudad patrimonio, el hecho de que esta convergencia de lo urbano y lo rural se convierte cada vez más en un caos que una respuesta común que necesita la ciudad, en el hecho de que la ciudad de Cuenca ha perdido su lugar de presencia y de jerarquía en el diálogo nacional. Es más, bien podríamos decir que Cuenca ha dejado de ser parte del diálogo del país y que Cuenca es penosamente solamente convocada de manera retórica respecto de su validez y de su proyección. Tanto es así que la incomunicación de Cuenca ya deja de ser un tema fundamental en la discusión. Tanto es así que Cuenca... Coincide usted con Enrique Serrano. Él dijo, no puedo, dijo en una entrevista en este medio, en esta semana, no puedo referirme al gobierno nacional, tengo que referirme al gobierno central, porque para este gobierno Cuenca no existe. Sí, yo creo que hay temas a ese nivel que me parece bien interesante la forma de decirlo, porque el centralismo se ha fortalecido, y no solo que el centralismo se ha fortalecido, sino que en la relación concretamente con el gobierno de Noboa, hay una relación tirante y yo diría casi de odio respecto de Cuenca. Lo que le está pasando al José Carrasco Arteaga, por ejemplo, me parece a mí que podría ser sintomático y de alguna manera una fórmula de presentación cuál es la relación de Cuenca con el resto del país. El hospital José Carrasco Arteaga es ahora dirigido por un grupo de personas de los cuales no sabemos ni su historia, ni su trayectoria, ni su misión en el hospital. Nos daría la impresión que efectivamente Cuenca es parte del botín político nacional, y en donde Cuenca no es consultada, donde el señor gobernador de la provincia no opina, donde el señor jefe de salud provincial tampoco tiene opinión al respecto, donde las autoridades locales no se pronuncian sobre esos temas, y en donde, por lo tanto, las necesidades de Cuenca y lo que es importante para Cuenca no pasa por las autoridades locales, no pasa por sus instituciones. La gran ciudad de Cuenca, que es frecuentemente en términos salameros mencionada por políticos, por el propio presidente de la República, de las bellezas, de los valores de Cuenca, del etcétera, etcétera. Esta gran ciudad no tiene la capacidad para poner un alto, o por lo menos exigir explicaciones claras sobre qué pasa en este importante hospital.
Es que fíjese usted, si no tenemos respuesta para esos temas, porque uno podría decir, el tema del hospital José Carrasco Ortega es un tema particular, y ciertamente no es el único tema de la ciudad, pero este tema nos está mostrando de manera muy precisa qué somos como Cuenca respecto del Estado central, y qué puede hacerse con Cuenca respecto del Estado central. Fíjese lo que está pasando este rato, o ha pasado con la empresa EMAG. La empresa EMAG tuvo un problema muy delicado respecto de su ordenanza, que desgraciadamente no fue enfrentado de manera idónea por el Consejo Cantonal y se convirtió en una disputa política casi de egos, no de ciudad y de respuesta legítima. Ahora resulta que en el mismo tema con la EMAG, el señor director del trabajo se da el lujo de suspender las cuentas de una empresa con el propósito evidente de causarle problemas a la empresa. Para colmo, la señora vicealcaldesa, de lo que nosotros hemos sabido, según la renuncia presentada por la licenciada María Caridad Vázquez, efectivamente se hace eco, porque es políticamente beneficioso, pero no se piensa en la empresa, no se piensa en su historia, en su tradición, en su modelo de gestión, que ciertamente puede ser enfrentado críticamente, pero no llevado a la respuesta simplista, en donde hay evidentemente una estrategia política contra la ciudad. De tal manera que a mí sí me parece como que los cuencanos, y fíjese usted, si la primera autoridad de la ciudad en funciones no tiene la comprensión ni logra representarse políticamente lo que significan estos temas, y cae en el juego de la seducción política circunstancial, de hacer protagonismo con un tema tan delicado, ciertamente Cuenca carece de representantes. Y si las demás autoridades son cómplices de aquello, o son tan ingenuas y se callan respecto de estos temas, o son tan oportunistas para callarse, efectivamente yo diría que el tema del pacto por Cuenca supone ponernos a pensar en cómo reconstituir obligatoriamente un conjunto de conceptos y representaciones de los cuales las entidades de Cuenca, más allá de las personas, tengan elementos constitutivos de su conducta. ¿Qué nos ha pasado en la vida cuencana en los últimos años respecto de la presencia de las universidades, que han sido ejes de nuestra ciudad, que se reclama como ciudad universitaria? Déjeme comentarle a usted y a nuestros oyentes algo que lo hicimos ya en algún comentario editorial en la semana que termina. ¿Qué está pasando con los servicios postales en Cuenca? Hemos visto a muchas organizaciones, sobre todo con el afán de servir a los migrantes, que se han organizado y que tienen precios a costos razonables, un buen servicio con determinadas comunidades en los Estados Unidos, y pare de contar. El resto, en Cuenca, el sector de envíos, de paquetería, de compras en el exterior ha quedado en manos de unas pocas empresas, las menciono, UPS, Larra, DHL y otras, que explotan de una manera bárbara a esta ciudad. Relatamos un hecho cercano. Un artículo que costó $28 terminó pagando por su transporte desde Ciudad de México por accionar muy oscuro de estas entidades, más de $150 hasta la ciudad de Cuenca, con una situación abusiva, impositiva de estas empresas, sin una persona a quien referirse. Contactamos al Servicio Postal Ecuatoriano, una nueva empresa que sigue consumiendo ingentes recursos públicos, que sirve, entendemos, focalizadamente a algún sector de Quito, creo que también de Guayaquil. En Cuenca esta empresa no existe. Hemos querido conversar con quién es el gerente encargado, le llegamos a contactar. ¿Sabe la respuesta que nos dio, doctor Orellana? Que sí, que estaba dispuesto a una entrevista, pero cuando los ministerios terminen de organizarse. Esa fue. Y hemos tenido que hacerlo en forma pública, más allá de la privada, que también lo hemos hecho, al señor gobernador para hablar de este tema concreto y también de la cooptación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hasta el momento no tenemos una respuesta del gobernador. Pero lo que usted describe en realidad comenta y cuenta a la ciudad lo que nos pasa, y que eso no tenga respuestas y que eso no tenga interlocutores es realmente lo más terrible. Si los cuencanos no tenemos respuestas de nuestras autoridades,
si nuestras principales instituciones no tienen voz sobre estos temas, efectivamente el capital intelectual de Cuenca es el que se está perdiendo. El capital moral de Cuenca es el que se está disolviendo. Y ese capital moral, ese capital intelectual, ese capital que es de la identidad local es la que nosotros hemos creído y creemos y realmente demandamos, porque esto del pacto por Cuenca, más allá de un momento político que necesita tener una reflexión, es desde luego una invitación a los cuencanos a unirnos. Es una invitación contra la fragmentación y es una invitación para reconstituir unos liderazgos auténticos, más allá de los personalismos, más allá de las iniciativas circunstanciales y de los acontecimientos muy particulares, porque Cuenca necesita causas, Cuenca necesita estrategias, Cuenca necesita construir y constituirse en una proyección sobre temas tan trascendentales como los que han sido tan importantes y los vividos en la ciudad. Por ejemplo, a mí me parece que uno de los temas más penosos de vivirlos y de percibirlos es esta desconexión que tiene Cuenca después de la experiencia del Quinto Río del 16 de septiembre. Va a cumplirse un año. Yo creo que la experiencia más importante de manifestación colectiva que ha tenido la ciudad en los últimos 50 años. Nunca se ha reunido tanta gente en Cuenca con tanta voluntad y decisión, tal vez sino solo para esperar la llegada del tren en el año 65. Nunca hemos tenido una manifestación tan positiva de la ciudad en la visión de sí misma. Y después de esa manifestación de la ciudad, que es el sentimiento real que Cuenca tiene en sus habitantes, no tenemos en sus líderes una respuesta que sea coherente con ello. Bien. Y no tenemos, por lo tanto, unas presencias que hagan activas esas voces. Eso me parece lo más triste de todo lo que estamos viviendo. Siempre tiempo atenta contra la longitud y la calidad de los diálogos, lamentablemente, pero ese es nuestro mundo en la radio. Doctor Orellana, si quisiera preguntarle sobre el Pacto por Cuenca, lo que usted conversó con el doctor Javier Muñoz, con la doctora Flor María Salazar, con quienes estuvieron preocupados dando ese mensaje a la ciudad. ¿Qué conversó sobre el modelo de ciudad? ¿Qué consideraciones tienen sobre lo que Cuenca debería asumir, recuperar o construir para evitar esa pérdida de brújula, esa pérdida de rumbo? Yo creo que los pactos están pendientes, y el pacto de la ciudad es un pacto que ojalá incluso en este momento político tenga la oportunidad de conversarse, de discutirse y de imponerse como temas de la ciudad, más allá de los procesos eleccionarios tan particulares y además yo diría tan azarosos como están presentándose. En este momento, por lo tanto, creo yo que lo que está pendiente es evidentemente un pacto por el agua, un pacto por la seguridad, un pacto por la vialidad, un pacto por la planificación, un pacto por la recuperación de nuestra identidad histórica. Evidentemente son temas en los cuales los cuencanos nos debemos unir y debemos tener planes conjuntos. En la larga lista, sé que usted lo siente, porque lo he expresado muchas veces, pero se le quedó el centralismo absorbente, claro, el paso de la autonomía de Cuenca, ese crecimiento asimétrico del país que seguimos atestiguando. Sí, yo creo que ese es un tema transversal de la adhesión, la propia mención de Cuenca como la causa principal del pacto que debemos hacer, supone que realmente Cuenca tiene que ser independiente en sus decisiones y en su proyección. Creo que ese es un tema que está, yo diría, en el obligatorio debate que los cuencanos debamos hacer, los cuencanos, los azuayos, y ojalá tengamos la ocasión y la oportunidad de que efectivamente esto que es una iniciativa todavía pequeña se convierta en un relato que nos encuentre y que nos encuentre a todos los cuencanos. Toquemos, y los azuayos. Doctor Orellana, en el poquísimo tiempo que nos queda, una arista de toda esta problemática. ¿Cómo equilibrar la protección del patrimonio de Cuenca con esas presiones de crecimiento urbano que estamos atestiguando con la expansión inmobiliaria? Mire, yo creo que ahí es un error grave de la planificación. Evidentemente creo que los cuencanos no hemos tomado una decisión que dibuje la ciudad, por decirlo así,
en dónde está el área de la proyección del desarrollo y de la posibilidad efectiva de este crecimiento que Cuenca necesita también con espacios en altura. El hecho de haberlos hecho de una manera tan indiscriminada en la planificación aprobada en el PDOT-PUX del año 2022, aprobado de manera precipitada, casi como un recurso político de última hora, nos tiene en esta situación. Y desgraciadamente las dos revisiones que ha tenido el PDOT-PUX no han atacado estos temas, más bien han facilitado estos procesos. Y creo que los cuencanos estamos asistiendo a un proceso de transformación vertiginosa de la ciudad de Cuenca, que no está controlada y que el municipio no tiene respuestas para esos temas porque tampoco está dialogando sobre ello. Si no hay un liderazgo individual, doctor Orellana, que se perfila, al menos por el momento, con todo el respeto que se merecen todos los candidatos, ¿cree usted que Cuenca tenga que pensar y que dar forma, quizá a través de colectivos, para articular urgentemente un proyecto de ciudad? Es que yo creo que es evidente, incluso además, más allá de los procesos eleccionarios, los liderazgos reales son liderazgos que se asientan en la institucionalidad local. Y yo creo que el problema principal está viviendo la ciudad porque su institucional ha dejado de ser protagónica. Esa institucionalidad que en algún momento convocaba incluyendo a la Iglesia Católica y que ahora no la tenemos presente en los temas de la ciudad, y que no la tenemos presente sino de manera muy parcial a la misma vida de las universidades que se han enclaustrado, en la vida de las cámaras de la producción que tampoco tienen proyectos propios. Y fíjese usted, tal vez el único ejemplo que hemos tenido de Cuenca, de esta intención y de esta agrupación, ha sido más allá del Cabildo por el Agua. Y creo que ciertamente estas integraciones son obligatorias y estas responsabilidades comunes indispensables. ¿En qué medida considera usted los ciudadanos tienen algo de injerencia en estos temas en un proceso electoral, en la decisión que tomarán el 29 de noviembre? Yo creo que este rato es imprescindible tal vez, y ojalá ciertamente la prensa logre colocar los temas de la discusión. Porque si dejamos que la política, que es desgraciadamente el clima es populista, las iniciativas son personalistas, el discurso es fundamentalmente demagógico, la posibilidad de que los temas reales puedan ser tratados quedan secundarizados. Entonces, en esa realidad es indispensable que coloquemos temas y que exijamos respuestas a situaciones que no son susceptibles de ser contestadas solamente con discurso y que tienen que ver obligatoriamente con construcciones de un cómo hacer y que supongan desde luego una comprensión y un conocimiento real de lo que le pasa a la ciudad. Yo creo que hay muchos déficits en la propia institucionalidad municipal. El tema de la planificación, fíjese, estos últimos 3 años de la administración de Cristian Zamora ha sido un declive en el tema de la planificación. Y si la planificación no está en la conciencia de la ciudad, quiere decir que la ciudad no está pensando en sí misma de manera real, y que sus principales actores, el municipio de Cuenca con su responsabilidad fundamental, no está comprendiendo el lugar del cual es el principal responsable. Entonces, en esa lógica, ciertamente hay una iniciativa que ha sido formulada por algunos cuencanos de la conformación de un instituto de planificación local que se conforme con el municipio, las universidades, y que entienda la planificación como una acción. A mí me parece que esa es una lógica en la cual debemos empeñarnos en hacer. Pero para eso necesitamos un compromiso, porque ¿quién tiene que ser el actor principal en esa construcción institucional? Evidentemente el municipio. Pero si el municipio está pensando en el protagonismo particular del candidato, que el día que es alcalde está pensando en ser presidente o ser otra vez alcalde, ciertamente no tenemos un pensamiento y una responsabilidad fundamental de hacer la ciudad que necesitamos. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Orellana. Yo le agradezco, muchísimas gracias, muy buenos días. Declaraciones del doctor Tarquino Orellana, uno de los miembros de esa iniciativa que resulta un llamado a la conciencia de los cuencanos.
el Pacto por Cuenca. Son las 8:36 horas.